Muy bien. Entonces, empezando por establecer su postura de meditación, sintiendo el peso del cuerpo en tu asiento. Soltando la barriga, observando la estabilidad natural del cuerpo. Y desde esa base estable, dejando tanto como puedes, dejando que se vayan alineando los huesos de la espalda, poco a poco, llegando a una postura alerta. Y observando que en esa posición recta el peso del cuerpo lo lleva a los huesos. Así que puedes soltar todos los músculos y relajarse. Puedes sentir la respiración, respirando el cuerpo. No importa dónde lo observas, en el pecho, en la garganta o en la nariz. Solamente observando la respiración, cómo viene y va.
Y específicamente vamos a observar la pausa entre cada inhalación y cada exhalación. Entre exhalación y inhalación. Descansando la mente en esas pausas naturales que ocurren. No hay que cambiarlas ni hacerlas más largas, solamente observando las pausas. Y cuando te distraes, entonces regresando otra vez al sentido de la respiración en el cuerpo. Observando que naturalmente ocurren las pausas entre inhalación y exhalación.
Y cuando observas esas pausas entre las inhalaciones y exhalaciones, quizás también puedes observar el principio de cada parte de la respiración. Ese momento de transitoriedad entre la pausa y el principio de la respiración. No hay que forzarse, solamente observando este proceso natural. Regresando una y otra vez a la respiración. Descansando la mente en la pausa hasta que observas el principio.
Y ya en estos últimos momentos de la meditación, abriendo la atención para abarcar a todo el cuerpo a la vez, desde la coronilla hasta los pies, observando todo el cuerpo de una vez. Muchas gracias, Aya, por esa meditación tan linda. Ah, bueno, Aya, ahora nos gustaría si podías compartir unas palabras de Dhamma con nosotros, por favor. Sí, pues antes de eso quería darle las gracias de nuevo, Venerable, por invitarme y por traer a todas estas personas a practicar ahí en Cantabeles, cuidando a sus vidas de esta manera. De veras, es bonito. Y solamente, pues, el Venerable afortunadamente me había dicho con anticipación que quizás tuviera la oportunidad de compartir una reflexión con ustedes. Y lo que quería compartir es una historia de cuando mi hija era jovencita, cuando ella era niña, porque además de ser monja y latina, soy mamá de una hija adulta. Y en ese entonces ella estaba cumpliendo años y yo tenía la idea de que sería bonito que compartiéramos con su grupo de juegos. Ella tenía un grupito de sus amiguitos y dije, bueno, eso es lo mejor, ¿verdad? Porque están todos reunidos y así podemos compartir o sea, celebrar juntos y también para mí más fácil como la mamá no tener que organizar algo. Entonces salí del trabajo al mediodía y fui a la heladería y busqué unas tacitas, unas copitas de helado para cada niñito. Y bueno, fui hasta donde se reunían
Ellos sí estaban todos los niños sentados con la maestra, la que llevaba el grupo. Ya los tenía listos para la fiestica. Entonces estaban ahí todos sentados y yo empecé a darle a cada niño un helado. Y puse uno enfrente de un niñito que era amigo, muy buen amigo de mi hija. Ellos se abrazaban mucho y se querían mucho, aún de chiquitos. Y le puse un helado al muchachito y vino la maestra y me dijo, no, él no puede comerse eso. Y se lo quitó. Y el pobre muchachito empezó a llorar, pero estaba súper triste, ¿verdad? Porque en un momento tenía un helado y en el próximo momento no tenía un helado. O sea, era intolerante de la lactosa y yo ni siquiera no había traído otra cosa sino el helado, no se me ocurrió que hacía falta otra cosa. Entonces me quedé como incómoda y como, ¿qué hacemos para el muchachito? Porque de veras que está triste. Y me mira la maestra y me dice, bueno, tenemos unas galletas que son grandototas y generalmente no le demos la galleta entera al niño porque es demasiado. Entonces, le demos solamente una parte, pero en este caso vamos a darle una galleta entera porque está realmente inconsolable. Entonces, bueno, ella fue y buscó la galleta y con una servilleta bonita y todo, y se lo trajo y lo puso enfrente al niño y lo miró y nada, siguió llorando el muchachito, siguió llorando. Y eso era la risa y todos los demás niños ya estaban comiendo sus helados y mirándole al pobre como que nadie podía hacer nada, ¿verdad? Aunque mi hija, estaba ahí comiendo su heladito como que, ay. Entonces, otra vez giré y le miré a la maestra y le dije, ¿qué haremos? ¿Qué hagamos? Entonces ella dice, ok, vamos, otra galleta, yo no sé qué más podemos hacer. Vamos a traerle otra galleta. Entonces ella fue otra vez y buscó unas galletotas grandísimas. Y la puso ahí frente a el muchacho. Y en ese momento se veía que él estaba calculando si estaba dispuesto a aceptar lo bueno que estaba enfrente de él o si aún iba a seguir pegado a lo que tenía antes o lo que esperaba o lo que había perdido. Y en ese momento eligió comerse la galleta. Y esta historia me gusta contarla porque todos somos así, ¿verdad? Tenemos algo, una experiencia para ver precisamente de Dharma, hay un contacto y tiene un sentido, un tono de sentir que es agradable o desagradable. Y nos dejamos ser llevados por eso, ser arrastrados por eso. ¿No? Por lo que ha pasado, por lo que hemos perdido, por lo que queremos más que nada, aunque quizás no sea algo que nos vaya a traer felicidad o bienestar. Nos dejamos llevar por ese tono de sentir. Hay una palabra muy específica en Pali, se llama Vedana. Y es clave
es clave, porque el Buda, cuando describía los 4 nobles verdades, decía que Tanja, o el deseo, era la causa de nuestro sufrimiento, de nuestro malestar, de la insatisfacción que experimentamos en la vida. Y esa tanja viene a base de ¿qué? A base de Vedana, a base de nuestras reacciones a estos tonos de sentir, los tonos de nuestra experiencia. Y esto es una parte de nuestra experiencia mental muy primitiva, pudieras decir, o algo muy, es como anteverbal, y no se trata ni siquiera de conceptos, sino que es algo muy, muy básico. Así que no debemos esperar que vamos siempre a poder controlarlo. Por ejemplo, en el caso del niño, él no entendía lo que quería decir ser intolerante de la lactosa. Quizá en el futuro, quizá cuando crezca un poco o tenga otros momentos de malestar, entonces vaya entendiendo poco a poco y no tenga ese sentido de que es bueno tener un helado, por ejemplo. Quizás se le quita esa idea. Y nosotros también podemos crecer, podemos aprender, empezar a aprender qué es lo que nos trae bienestar en nuestra vida, o paz, o felicidad, alegría real, a largo plazo, algo basado en la práctica, yo diría basado en la realidad de Dharma. Pero no podemos siempre controlar tal como dije, estos tonos de sentir son muy primitivos y muy fugaces también, o sea, vienen con una rapidez. Entonces, también debemos de pensar en qué más podemos hacer, porque ser llevado por esto, ser arrastrado por esto, ¿verdad? Tal como vimos con el muchacho, nos trae mucho sufrimiento, nos trae quizás sufrimiento que podemos evitar. Pero la manera de evitarlo no es solamente buscar sensaciones agradables, ¿verdad? Porque aún las sensaciones agradables nos pueden llevar, nos pueden arrastrar de esa manera. O tratar de controlar qué tipo de experiencia voy a tener en este momento o en aquel momento, porque la vida no es así, ¿verdad? No tenemos ese tipo de control. Y buscarlo nos trae aún más frustración, más dolor. Entonces, ¿cuál es una respuesta más diestra, más hábil? Pues según el Buda, lo que podemos hacer es buscar la manera de estabilizar la mente, de clarificar la mente, para cuando pasan estos tonos de sentir que siempre están pasando uno tras otro, cuando pasan y son muy intensos, tenemos esa capacidad de elegir, esa capacidad que lo consiguió aún el muchachito, ¿no? Se demoraba un poco, tuvo que considerarlo. A veces nosotros también tenemos que pasar por mucho dolor hasta llegar a un punto en que vamos a
parar y considerar otra alternativa. Pero es ese momento de estabilidad en que podemos elegir la respuesta. Y eso es una especie de libertad. Conseguir nuestra capacidad para elegir nuestra respuesta a lo que nos pasa en la vida. Ya que sea agradable o desagradable, aún las cosas neutrales que no nos interesan o que nos confundan y no sabemos cómo son. Así que buscar la estabilidad y la claridad de la mente nos ayuda a abrir ese espacio entre el contacto y el tono de sentir que surge de inmediato y el próximo paso. Un paso hacia el sufrimiento o un paso hacia la paz. Un paso hacia el delirio o un paso hacia la sabiduría. Y siempre llega ese momento, yo diría. Creo que no hay ninguna persona aquí que no ha experimentado un momento en su vida en que se haya dado cuenta de que tiene que elegir la respuesta a su sufrimiento. ¿Qué es lo que vas a hacer? Quizás fue algo muy dramático, o quizás fue un momento muy callado y sutil. Pero tarde o temprano estamos eligiendo. Y esas elecciones van a tener sus consecuencias. Así es que funciona el mundo. Así que espero que se acuerden del muchachito llorando la próxima vez que quizá sienten algún sufrimiento intenso, que sienten algo, sienten que están aferrados o arrastrados por un dolor. Y toman ese momento, ¿ah? Buscan ese espacio, esa estabilidad, esa claridad, esa pausa entre la respiración, ¿no? Entre la inhalación y exhalación. Busquen esa pausa para poder elegir una vida más hábil, más de acuerdo con Dharma. Y eso les va a hacer muy bien, les va a traer mucha felicidad a la larga. Otra vez, muchas gracias allá por esas palabras de Dhamma. Sí, tienes mucha razón. Creo que todos los días nos encontramos en esa situación del muchachito. Es verdad. Siempre estamos enfrentando eso, ¿verdad? Así es.
Bueno, Aya, me gustaría, como tenemos un poco de tiempo, a ver si podemos tomar preguntas o comentarios de los participantes aquí. Entonces, si Sí, tienen preguntas para Aya sobre el Dhamma o no sé, sobre ella, ahorita pues es el momento que lo pueden hacer. En el chat dice, Aya dice, hola, ¿qué significa Aya? Isa, Yalai, gracias. ajá. Pues Aya es una forma femenina de Aryan. Arya, o sea, es una palabra en Pali que quiere decir noble y está también relacionado con la palabra de Ajan. Es un título que se usa para los maestros y las bhikkhunis hemos tomado, o las bhikkhunis que yo conozco, más que nada, han tomado esa forma de, em, de reconocer nuestra práctica, o sea, que hayas el título y que lo que quiere decir aproximadamente es venerable. Igual, Bante quiere decir también como buen señor o es un poquito de, no sé, usted cómo lo siente, Bante, es un poquito más casual, o sea, más relajado que Ayan, o usted lo siente que son iguales. Pues, sabes que yo he investigado la etimología de Bante y muchos dicen que tiene que ver con Banaka, creo que los que recitaban todo el tiempo, los líderes de Mm, la recitación, mm, mm. pero en las sutas, cuando lo encuentro en las sutas, es cuando el Buda va a fallecer, ¿verdad? Y dice, de hoy en día adelante, a todos los monjes más antiguos, ¿verdad? Se les va a llamar Bante y a los jóvenes se les va a decir abuso. Sí, sí, sí. O sea, son títulos, o sea, son palabras de respeto para los que son de la sangha ordenada. Y Sayale, pues yo no he practicado esa forma, pero tengo entendido que Sayale es una monja que está practicando con 10 preceptos. Mm. En cambio, los bhikkhunis están practicando con 311 preceptos. O sea, los bhikkhunis Theravada Mm. practicamos con 311 preceptos y las bhikkhunis de Mahayana aún más de eso. Y eso no, o sea, no lo digo para decir que es una manera de como juzgar a los demás o algo que tiene más preceptos o que tiene menos preceptos, porque realmente creo que la profundidad de la práctica de cada persona es algo único, algo que debemos de ser muy cuidadosos cómo pensamos en los demás y la práctica de los demás y cómo podemos entender la práctica de los demás. Pero Sayalek es una forma que se ha utilizado para las mujeres que no pueden obtener la ordenación de bhikkhuni, tal como tengo entendido yo, en ciertos países. También aquí en el chat dice, ¿nos puede compartir qué le inspiró a ordenarse en la tradición Theravada? Gracias. Pues para mí, o sea, yo ya había estado practicando meta por muchos años, más de una década después, y estudiando los suttas por muchos años. Y realmente lo que vi fue que poco a poco eh, lo que vi era que cada vez que tomaba un paso renunciando varias cosas, vi que eso no se trataba tanto de la disciplina en sí, porque sí es una disciplina, pero no se trataba tanto de eso, sino que se trataba de
realmente guardar la energía y regresar una y otra vez a utilizar este cuerpo y esta mente como una herramienta de práctica. Entonces, por más que vi viendo eso, entonces más que fui renunciando hasta que vi que realmente estaba alineada con mis amigas las bikunis. Yo sentí que mi práctica estaba alineada con la práctica de ellas y me sentí más a gusto en ese tipo de monasterio. Y ah, mientras que pasaba todo eso, también vi que con mis estudios de los suttas, lo que una y otra vez me pasaba era que yo empezaba a ver que la práctica sí procedía de manera que lo describe el Buda. O sea, si él decía, hay 8 pasos y son así, 1, 2, 3 y 4, y yo jamás habiendo visto esa sutta, lo leía y decía, sí, he experimentado eso, he experimentado que primero viene esto, después pasa esto, después viene lo otro, después ves tal. Entonces, eso también, si el Buda dice que hay 8 pasos y has visto los primeros 4, entonces ya yo por lo menos pude tener confianza en esos textos, en estos suttas, en decir, sí, claro, entonces los próximos pasos son así, así. Entonces, esas 2 cosas pasaban todo a la vez y pues ya, era obvio. Era obvio que había que seguir esta forma de la práctica. Mm. Gracias por compartir tu historia con nosotros, Aya. Aquí otra vez un poco más sobre de Aya y Sayalai, que sí, tal vez en Myanmar, pero te preguntan Aya de dónde es, ¿verdad? ¿De dónde viene ese término Aya? Y es de las suttas, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Me recuerdo de la venerable, una de mis suttas favoritas, una de las 3 mejores que me gustan, la de Dhammadina. Sí. Ah, Ella sí tenía un entendimiento increíble, ¿verdad? O sea, ujú. muy, muy refinado. Sí, Y ahí se ahí, ve, ahí, ¿verdad? Aya, en ese discurso ahí dice Aya, ¿verdad? Su esposo le llama Aya, creo que sí. mm, creo que sí, pero no sé, tuviera que ir yo aquí a buscar el libro. Sí. Creo que nuestra amiga Doris. ¿Cómo se lleva a Sí, cabo? eh, Ajá. sí, venerable. Em, Respecto a, bueno, todo lo que dijo en su charla tiene que ver con esa inquietud que tengo. He estado en algunas lecturas entendiendo que los seres no hacemos nada, que estoy hablando de la condicionalidad de todo en la vida. Entonces, durante la meditación, eh, supe también que en esos espacios que nos pidió observar, no había nada, eh, ni siquiera surgía un yo. Entonces recordé, oh, está acabando la batería, recordé las lecturas que estoy mencionando, eh, y estoy diciendo que las decisiones y las intenciones que podemos tener surgen de acuerdo a unas condiciones previas, a acontecimientos previos. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento podemos optar por una decisión? ¿En qué momento puedo tener una intención de aclarar, de tener clara mi mente y de que mis tonos de sentir sean acorde a esa claridad mental?
sea acorde lo que es la mente y el cuerpo, estén equilibrados. ¿En qué momento puedo decidir yo eso si todo está condicionado? Ujú. Ok, entonces, Doris, cuando observas lo que está pasando, en cualquier momento siempre hay varios contactos que están pasando, ¿verdad? Y con contacto queremos decir que los sentidos, como saborear o oler o ver, todo eso está pasando, ¿verdad? Si hay las formas apropiadas a eso y si hay la conciencia que puede estar consciente de eso, de esa presencia. Eso es lo que quiere decir un contacto, cuando esas tres cosas están juntas. Y eso siempre está pasando, ¿verdad? Entonces, también siempre está pensando, o sea, siempre está pasando lo que viene a través de eso, ¿verdad? O sea, ese tono de sentir, esa percepción de qué es lo que es la cosa, tal vez un sankara, una idea acerca de eso, una historia acerca de eso, todo eso, ¿verdad? Ahora, los sankaras, las historias y las cosas intencionales, pensamientos intencionales o formaciones mentales, como lo llamamos a veces, esas son opcional, ¿no? Hay la posibilidad de, en la meditación, de callar eso, de no tener intención ninguno acerca de lo que estás sintiendo, observando, ¿verdad? Pero eso no es el estado en que normalmente estás. Esos son estados muy, muy sutiles de concentración generalmente. ¿Mm? Porque básicamente, por ejemplo, estás trabajando y tienes varios planes para el futuro, o tus vacaciones o lo que sea, ¿verdad? Eso es parte de la vida que estás manejando hacia varias cosas. Entonces, siempre hay esa oportunidad de elegir. En todos esos momentos hay esa oportunidad de elegir, porque los sankaras vienen encima de esas otras partes mentalmente. Así lo describe el Buda, o sea, dependiendo de que si estás viéndolo en la forma de los agregados, 5 agregados, o si lo estás viendo de la forma de mente y materialidad, igual. Entonces, no es cuestión de que haya venido las cosas antes. La opción de elegir siempre está ahí. Sí, justamente, según el Buda, todo lo que hacemos con intención, lo que digamos, lo que hacemos, lo que aún pensamos con intención, está formando, ¿verdad?, energías kármicas que tienen sus resultados kármicas que se llaman vipaka, ¿verdad? Entonces, todo lo del pasado, todas esas intenciones del pasado, o se han resueltos o están ahí, aquí en forma energética y no se han resuelto todavía. Pero eso no quiere decir que está definido, ¿verdad? En este momento también está funcionando karma, también está funcionando la materia, ¿verdad? La transitoriedad. Justamente eso era lo que estamos viendo en la meditación. Esa transitoriedad la puedes observar en cualquier momento y eso nos abre una oportunidad. Entonces, tal como dije en la plática, no es cuestión de tratar de controlar los tonos de sentir que vas a experimentar, porque todos vamos a experimentar tonos de sentir que son agradables, tonos que son desagradables, tonos que son neutrales. Aún el Buda mismo, aún todos los seres iluminados experimentan eso, ¿verdad?
Entonces, el idea no es tratar de controlarlo o de solamente tenerlos agradables. Al contrario, la idea es de estabilizar la mente hasta el punto de poder observar este mecanismo. Entonces, lo que nos ayuda en eso, perdona que siga hablando, pero Está lo que bien. nos ayuda en eso es apartar el contenido de lo que está pasando y el proceso. Son dos cosas, ¿verdad? O sea, hay la historia y lo específico y toda mi, ¿verdad? ¿Quién soy yo? La idea de mi ser y quiero verme como tal tipo de persona y todo eso. Pero eso es el contenido. Y lo que más nos ayuda no es tanto observar, o sea, sí, a veces, por ejemplo, la psicología se basa en eso, en entender el contenido y tratar de manejar la historia de una manera que no nos perjudica. Pero el budismo no es psicología. El budismo dice, aquí, al mismo tiempo, dentro de ese contenido, hay un proceso que está pasando. Hay esta forma física que está interactuando con una forma mental y con todo el entorno. Y cómo podemos empezar a ver eso con más precisión, con más claridad. Es a base de entender el proceso, pero despacio, con estabilidad, porque tal como has visto, ¿verdad? Es muy fugaz. Entonces, esos patrones como que se sienten como que son automáticos y no tengo oportunidad de elegir, pero no es así. Es cuestión de ir más despacio. ¿No? ¿Sí te ayuda? Espero que sí. Muchísimo, muchas gracias. Ok. Gracias. Creo que sí se nos pasó una pregunta aquí de Daniela que dice, ¿cómo se lleva a cabo la vida monástica y la maternidad? Pues no hay ningún conflicto. La vida monástico lo que quiere decir es que tengo un compromiso completo en una vida que es ética, basado en las tres fundamentales del budismo. Ética, samadhi, o sea, la civilidad o claridad de la mente y la sabiduría. Y justamente eso me ha ayudado a ser madre, a ser una madre mucho, mucho mejor de lo que hubiera podido hacer si no estuviera practicando. Así que el amor siempre, siempre, ese amor incondicional. El amor incondicional nos ayuda mucho con la práctica. Esos momentos en cuando mi hija nació, por ejemplo, que nació en mí un amor incondicional, yo aún utilizo eso para mis prácticas, mis meditaciones de meta, aún hoy en día. Me ha ayudado muchísimo. Y yo sé que mi práctica la está ayudando a ella también. Y Ana, vamos a ver, Ana tiene su mano ahí, su Sí. mano de Zoom, y vamos a ver qué dice Ana. Allá, ¿cómo están? Yo voy a contar dos cosas más que quizás no saben sobre Aya Damadipa. Oh. Que tiene un lindo libro y que le gusta pintar acuarelas. Sí, sí. ¿Sí? Compartí un retiro en noviembre con la maestra Andrea Castillo y con usted. Muy lindo. Yo quería consultar cómo incrementar la fe en este mundo que vivimos, de trabajo, de familia, que a veces nos sentamos a meditar y tenemos la mente, por decir así, llena de basura, ¿no? Y cuesta sacar todo eso y entrar en el amor, en meta, ¿no? Necesitamos sabiduría, pero un montón de cosas para llegar a la fe. Bhante publicó algo ayer de Angulimala, y la fe
ciega perdió a Angulimal, lo convirtió en un asesino. Entonces digo, sin salir de este mundo, sin renunciar a este mundo que estamos hoy, ¿es la fe para la próxima vida? ¿O cómo? Pues muy buena pregunta, Ana, porque creo que estás apuntando a algo también, que la fe, aún para los budistas, o sea, para todo el mundo, todos los seres humanos, la fe es algo que se puede utilizar para mal y se puede utilizar para bien. Y debemos de ser muy cuidadosos con eso, muy, muy cuidadosos. Entonces, generalmente en el budismo la fe empieza con el Buda, o sea, de que el Buda fue un ser humano, no fue un dios, fue un ser humano que pudo descubrir algo acerca de cómo funciona el mundo que va más allá de la experiencia normal, común y corriente. Y eso es importante porque sin eso, o sea, tienes que buscar otra manera de tener fe en que el camino va donde digamos que va. Y eso es punto clave, ¿verdad? Porque tal como te dije con los suttas, ¿verdad? Hasta haber experimentado esas cosas que están describiendo los suttas, hasta ese punto tienes que tener mucha fe, ¿verdad? Tienes que tener mucha fe porque no lo has experimentado todavía, pero puedes girar a ver los que están practicando y decir, es que estas personas han experimentado alguna transformación beneficiosa o no. Y según eso, entonces ya puedes ir viendo, ¿verdad? Poniendo tu fe en personas quizás más cercanas que el Buda. Pero también dice el Buda, es interesante, perdón, el micrófono que se movió. También dice el Buda que hay dos tipos de fe, y debo de hablar de eso por un momentico nada más. Dos tipos de los que consiguen fe, la fe. Y uno es la persona que tiene fe, tiene confianza en el Buda en sí desde el principio, o sea, les nace eso. Ok, eso es una especie de fe. Pero el otro tipo de fe de que hablaba el Buda, se decían los siguientes de Dhamma, o sea, hay siguientes de fe y hay siguientes de Dhamma. Y los siguientes de Dhamma son personas que vienen al Dhamma y investigan, ¿verdad? Resuelven sus dudas y aumentan su fe a través de la investigación. Ok, el budismo dice que es así, o tal maestro dice que es así. Entonces, yo voy a investigar, voy a intentar esa práctica a ver si resulta así, o voy a hablar con personas que han hecho esa práctica y preguntarles, ¿lo has experimentado así? ¿Está equivocado? ¿Está bien? ¿Cómo es? Y así puedes decir que llegues a un fe en tu propia capacidad para discernir lo que es sano y lo que trae paz y lo que trae alegría. Y el Buda tenía mucha confianza en eso, lo vemos una y otra vez. Hay un discurso muy, muy bonito de los Kalamas. Y los Kalamas eran unos que estaban muy confundidos, ¿verdad? Porque pasaban muchas personas por su área de la India. Y el Buda les dice, ok, ve a ver qué dicen los sabios, pero tarde o temprano ustedes tienen que ver para sí mismos. Es esta práctica y esta enseñanza que me están dando. Es que me trae paz, es que me trae bienestar, me trae alegría, me trae el sentido de compasión para los demás. Entonces, él tenía, esto es lo interesante para mí y algo que me anima mucho.
cuando yo doy mi fe al Buda, cuando tengo fe en el Buda también tiene fe en mí, aunque yo no lo tenga. El Buda tenía fe en nuestra capacidad de discernir. Ujú. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, Ok. inténtalo. Bueno, queremos ser respetuosos del tiempo de Aya y no tomar más tiempo que necesitamos, porque ojalá en el futuro Aya nos pueda acompañar otra vez y tenemos más oportunidad para preguntarle más preguntas y para aprender más de ella y también participar en meditaciones con ella en el futuro. Entonces, me gustaría darle las gracias a Damadipa, la luz de Gracias. Dama, la isla de Dama, así se llama, si no sabían. Así es. Entonces, muchas gracias por compartir el Dama con nosotros, estar aquí con nosotros. Y mira, eres un gran ejemplo para todos en la comunidad latina de habla hispana, pero creo que más para las mujeres, ¿verdad? Porque desafortunadamente no hay suficientes bicunis y creo que también necesitamos así como hacerle más promoción a las bicunis, ¿verdad? Para que, y ser sinceros, cuando vamos, mira, si miramos aquí, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las personas también son mujeres y cuando realizo retiros en México y en España, típicamente la mayoría son mujeres. Entonces es importante tener representación de las mujeres también en la sangha y que no sea solo de un lado, ¿verdad? Y más cuando son la Sí, mayoría. sí. Tan compasivo, Bante. Muchas gracias por invitarme y sí, por tu apoyo, por su apoyo para los bikunis también, porque eso es muy, muy precioso y realmente no siempre ha sido así, pero sé que esa es tu corazón de compasión, así que te lo agradezco y a todos ustedes también. Les agradezco la práctica que siguen adelante, que siguen con ese corazón de compasión. Bueno, muchas gracias. Si quieren saber más sobre Aya, dejé el sitio de web ahí en el chat. Entonces ahí pueden seguirla. Y bueno, es todo. Nos vemos la próxima semana al mismo tiempo. Hasta entonces, que estén bien, felices, cómodos y pacíficos. Sukihotu. Hasta luego. Gracias, Hasta Bante. luego, Bante. Gracias.